Feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos están viendo hoy, las madres aquí en Betania. Felicidades en su día. Queremos tratar hoy del tema de las madres en el mensaje de hoy, pensando en esta idea de cuando pensamos en los grandes personajes de la Biblia, llamados a una obra, a un liderazgo llamado por Dios, a un servicio especial. Pensamos en muchas personas. Pensamos en Abraham, llamado a salir de su parentela e ir hacia la tierra prometida. Pensamos en Noé, que Dios lo llamó a edificar el arca. Pensamos en Moisés, en Josué. Podemos pensar en David, el rey David, ser el rey de Israel. Pensamos en Daniel, en Jeremías, llamados por Dios. Pensamos en el Nuevo Testamento, en Juan el Bautista, que preparó el camino para el Mesías. Y también podemos pensar en Pablo, el llamado a Pablo en Hechos 9. Y Pablo siendo el apóstol a los gentiles. Sin embargo, el llamado más grande en la Biblia, tenemos que creer y tenemos que estar en unidad en este tema, y es María, la madre del Señor. El Señor la llamó a ella por ser una persona dedicada y especial para ser la madre física del Señor Jesús. Creo el más grande llamado. En la Biblia encontramos que María fue una mujer de unos principios muy humildes. Y Dios pudo haber elegido otra manera para Jesús venir a la tierra. Jesús pudo haber descendido del cielo con 2 ángeles a cada lado, o 10 ángeles, o 1000 ángeles, trayéndolo aquí a la tierra, el Mesías. Dios pudo haber elegido otra manera quizás de él venir, salir del agua, de alguna manera especial, salir de la tierra de una manera especial. Pero Dios eligió desde antes que el Mesías iba a venir por una mujer. Génesis 3:15 dice, hablándole Dios a la serpiente, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, un golpe mortal, y tú la herirás en el calcañar. Y ahí vemos que desde Génesis 3:15 la profecía mesiánica comienza. Pero más luego en los profetas encontramos en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel. Noten, una virgen concebirá, un concepto completamente fuera de lo común, de lo normal, nunca había pasado antes. Sin embargo, se profetiza en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Mencionando primero la humanidad de Cristo, pero también la deidad de Cristo. Un hijo nos es nacido, su humanidad. Un hijo nos es dado, su naturaleza divina. Y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aún Gálatas menciona en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. María era de un pueblo llamado Nazaret.
Nazaret era un pueblo que tenía una autopista, por decirlo así, en aquel tiempo, un pueblo grande, un pueblo no grande, pero un pueblo con grande influencia. Era un lugar donde muchos viajeros paraban. Nazaret era un lugar donde los sacerdotes se reunían frecuentemente en sus viajes. Y era un lugar de reunión. Por lo tanto, el conocimiento moral de ellos estaba bien al día, porque escuchaban los profetas, los sacerdotes hablar de los profetas y de las profecías. Y por lo tanto, ellos no eran personas ignorantes en este pueblo de Nazaret. Ellos estaban bien conocidos de los eventos del pasado y de los eventos del porvenir. Así que no pensamos que esta era gente ingenua, gente ignorante, sino gente al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Y María sabía que si ella estaba embarazada del Mesías, iba a haber un problema para ella. Obviamente en la sociedad, porque un pueblo pequeño, todo el mundo se entera de todo. Y un problema con su querido comprometido José, cuando él supiera de este bebé. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres, no sobre las mujeres, entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Y continúa aquí, y María dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y él le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Se lo dijo como una señal para ella. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces noten la respuesta de María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y vemos que María acepta el llamado de Dios. Ella conocía las Escrituras, ella conocía las profecías del Antiguo Testamento. Ella sabía que este Mesías vendría a nacer como un bebé, pero también iba a morir. Isaías 53, por los pecados de la humanidad. Ella sabía que este era Jesús, el que llevaría los pecados de todos, que este era Emmanuel, Dios con nosotros. Y hay que admirarla en realidad. Dios valora el ser madre desde el principio. Y tenemos que reconocer que el ser madre es un llamado divino. La vida la da Dios, y Dios es el que da vida en el vientre. No es solamente un hombre y una mujer, es un hombre y una mujer con la bendición de Dios. Y por lo tanto, no solamente María, pero todas las madres tienen que reconocer que ser madre es un llamado divino. Y María fue un ejemplo como madre.
Vemos aquí su humildad, vemos aquí su sumisión, conociendo lo que iba a pasar, conociendo lo que venía. Ella aceptó el reto de no solamente ser privilegiada con ser la madre de Jesús, pero también reconociendo que el camino iba a ser un camino duro, un camino difícil, un camino de sufrimiento. Pero ella dijo, pero no mi voluntad, sino la tuya, como dijo el Señor Jesús. María debe ser honrada por su humanidad. Vemos que ella era una mujer normal, una mujer judía, una joven judía. No tenía nada sobresaliente, sino simplemente era una sierva de Dios. Ella no esperaba tal honor. Ella confiesa que ella necesitaba un Salvador. Ella está tan sorprendida como su esposo, su comprometido José, que también sería honrado también. Más después vemos en Mateo 1. Pero María demuestra lo difícil que es ser madre. Ella se puede relacionar con muchas mujeres hoy aquí presentes y ahí los que están viendo. Ella tenía un embarazo en su adolescencia sin casarse. Y hay mujeres que han padecido y se pueden identificar con ella en cuanto a eso. Por medio de su tía, ella experimentó muchos años de infertilidad. Su tía Elizabeth no podía quedar embarazada. Después de vieja, Dios le concede tener un hijo como milagro para también ser señal para María. Y el ángel no le dijo a María que fuera a ver a Elizabeth, pero Elizabeth tomó eso como una idea que debía ir. Pero también tuvo ese embarazo en crisis. Ella no sabía cuál iba a ser la reacción de José, cuál iba a ser la reacción de su familia, cuál iba a ser la reacción de su tía, cuál iba a ser la reacción de sus vecinos, de los sacerdotes, cuál iba a ser la reacción. Así que había mucha crisis en la vida de esta joven. Criar a Jesús en medio de esta dificultad entre hermanos, hermanastros, podemos decir, y padrastro, porque Cristo era hijo de Dios, los demás eran hijos de José. Noten lo que dice la Biblia en Marcos 3 y Marcos 6. También aparecen en Mateo 12 y en Lucas 8. Pero no vamos a ver todos esos versículos. Pero queremos ver el versículo en Marcos 3, 31 al 35. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Luego en otra ocasión, en capítulo 6 de Marcos, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? Noten, da una lista, dice tu madre María, hijo del carpintero, obviamente José, y su hermano Jacobo, dice José, Judas y Simón, habían 4. Jacobo le llamamos Santiago también.
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Se escandalizaban de él. Y la Biblia enseña que el Señor Jesús tuvo hermanos de parte de María. Tuvo por lo menos, era una familia de 6 más Jesús. 4 hermanos y dice hermanas, plural. ¿Cuántas eran? No sabemos, pero era plural, así que por lo menos 2. Así que Jesús se crió con por lo menos 6 hermanos y hermanas, él siendo el mayor. Pero también reconocemos que María se identifica con algunas de aquí, porque María fue viuda también. No sabemos nada, no escuchamos nada de José. Después del templo, en algún tiempo murió. La tradición dice que murió cuando Jesús tenía 18 años. No sabemos, pero eso es lo que piensan algunos. Pero no vemos a José después en el ministerio de Jesús, en ningún sitio. Y el ministerio de Jesús ocurre después de los 30 años. No vemos nada de él. Ella experimentó discordia entre hermanos. Sus hermanos no creían en él. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Los hermanos de él lo acusaban que estaba loco. No creían en él. Hasta después. Sabemos que cada situación de ser madre es diferente. El número de hijos, el número de apoyo. Hay madres solteras, que es el trabajo, uno de los trabajos más difíciles que existe, ser madre soltera. Pero aún ahí vemos que María, siendo viuda a una edad relativamente joven, tuvo que terminar de criar a sus hijos sola. Así que ella se puede identificar con usted también. Y por último, sufrió la muerte de un hijo, que normalmente los padres no entierran a sus hijos, pero María tuvo que enterrar a por lo menos uno de ellos, a Jesús, que murió, y ella tuvo que estar ahí el día de su muerte, verlo morir y participar en el entierro. Entonces vemos que María conocía el Antiguo Testamento, vemos que María conocía sobre la grandeza del Mesías que vendría. Vemos que María en su sabiduría y su dedicación buscó consejo, fue a su tía para consejos y la tía obviamente le dio el consejo mejor porque ella había también experimentado un embarazo milagroso. Vemos que María estuvo presente en el ministerio de Jesús. No la vemos mucho, pero la vemos en las bodas de Caná, donde ella apoya a su hijo, donde ella anima a su hijo. La Biblia dice 2 veces, dice que María dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. María tenía cuando María supo lo que estaba pasando, María guardaba estas cosas en su corazón. Ella tenía que guardar algunas cosas, no eran secretos, pero ella tenía que tratar a Jesús como hijo de Dios, dice la Biblia, meditándolas en su corazón. Entonces María tuvo que criar a Jesús y a sus hermanos, tratándolos seguramente iguales, porque eran hermanos. Seguramente no le decía, pero mira Jesús, qué rápido aprendió a caminar. Pero mira Jesús, qué rápido comenzó a hablar. Pero mira Jesús. Yo estoy seguro que María no comparó a su hijo con los demás. Porque el deber de ella era criarlo, humanamente hablando, en todo lo posible para que él pudiera tener el apoyo y el ánimo de ella para lanzar su ministerio sin interferencia de ella o de sus hermanos. Trabajo muy difícil. Nosotros tenemos 4 hijos, no sé cuántos aquí tienen más de 2. Es difícil criar hijos. Y nosotros no estamos criando a Jesús, sabemos ya eso todos, que en ningún momento estamos criando a un Jesús en el hogar. Nuestros hijos son pecadores. Por lo tanto,
tenemos una lucha diferente que María, aunque María tuvo 6 otros hijos que eran hijos de José, también pecadores. Pero María estaba interesada y navegó esta situación difícil con sus hijos y con Jesús y sus hermanos. Reconocemos que cada niño es único, cada uno, usted tiene 2, son únicos, son diferentes. Tiene 3, 4, 5, el número que sea, cada uno es diferente que los demás y hay que tratarlos así. Yo estoy seguro que María trató a sus hijos de esa manera. María tuvo la dicha de ser la única persona que observó la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. Nadie más tuvo ese privilegio. Pero con ese privilegio vino mucho sufrimiento, viendo el rechazo del pueblo con su hijo, viendo el rechazo de sus hermanos con Jesús, viendo el rechazo del pueblo y por fin sufrimiento y crucifixión. Todo eso María lo estaba viendo, pero María sabía el llamado. María sabía que esto era parte de ser la madre humana del Mesías. Seguramente María era una mujer de oración. La encontramos en Hechos 1, cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos que aquí algunos, por lo menos 2, Santiago y Judas, que cada uno escribió un libro, una epístola en el Nuevo Testamento, por lo menos ellos 2 creyeron. Dice la Biblia en 1 Corintios 15 que después se le apareció a Jacobo o a Santiago y después a todos los discípulos. Pensamos que ese Santiago ahí era el hermano de Jesús por parte de María. Entonces, hermanos, vemos que María crió a Jesús en una manera digna de Jesús. Imagínense una mujer imperfecta criando a un hijo perfecto. Es casi imposible o imposible hacerlo. Pero sin embargo vemos que a pesar de los sufrimientos, a pesar de la discordia entre los hermanos, vemos que muchas veces las recompensas de criar hijos llegan después. Ustedes que están aquí, que están criando jóvenes, niños de 8, 9, 12, 15, 17, 20. Es una frustración y un sufrimiento muchas veces. Tenemos a veces jóvenes que se rebelan contra sus padres, jóvenes que se rebelan contra el Señor, y es difícil ver eso. Y María sufrió algo de eso con sus hijos. Pero las recompensas llegan después. Vemos que por lo menos 2 de sus hijos creyeron. Quizás más, pero por lo menos 2 sabemos que siguieron el Evangelio, siguieron a Jesús. María en la cruz está allí presente honrando a su hijo, sabiendo que esto era parte del plan de Dios, que él tenía que morir. Y obviamente ella lo vio resucitado y vio la recompensa de ser la madre de él. Sabemos que hoy es el Día de las Madres y honramos a todas las madres, reconociendo que ninguna es perfecta, reconociendo que ninguna está criando a un Jesús, pero honrando a las madres. Y le pedimos que usted honre a su madre, que usted honre a la madre de sus hijos. Si usted por alguna razón no tiene armonía con su madre, busque reconciliación, busque la armonía en esa relación que Dios le ha dado. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, en la iglesia Betania honramos a las madres, porque es un llamado divino.
Y vamos a darle un aplauso a todas las madres de esta mañana. Y después vamos